Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero sepan disculpar, definitivamente no pude seguir con la clase de hoy ya que mi internet no funcionaba bien para poder hacerlo de manera online. Sin embargo, voy a tratar de explicarles el contenido de las clases anteriores y esta como para que empiecen a tener una mínima idea de lo que es trabajar con una soldadora de arco eléctrico. En la clase anterior vimos un poco lo que son las distintas técnicas para soldar. Le había compartido también un video con lo que son los primeros pasos de soldadura, cómo conectar una máquina. Y le había hecho dos preguntas disparadoras que era ¿cuáles son los problemas que se pueden llegar a dar para dar inicio a la soldadura? En eso me habían contestado que uno de los problemas era que se pegaba el electrodo y en muchos de los casos no lograba encender. Respondiendo a eso, le digo que hay varias técnicas, varias estrategias que se utiliza en un primer momento como para encender el electrodo. Hay una que se utiliza en modo de como un fósforo. Se empieza a raspar la punta del electrodo por el metal a tal punto de que empiece a quemar la punta del electrodo. Una vez que lograron quemar la punta del electrodo, será más fácil que generen el primer punto, logrando así el arco eléctrico. Otra de las técnicas es aumentar el amperaje. Ojo, con esto no me refiero a trabajar con un amperaje alto sobre el metal. Me refiero a que el estudiante debe aumentar el amperaje para lograr esa primer chispa. Una vez que lograron abrir el arco eléctrico, generar ese arco, lo deben volver a bajar el amperaje para trabajar tranquilamente. Me preguntaban con cuál es el amperaje que generalmente se trabaja a la hora de soldar. Una soldadora en un tipo de material como... Hay que tener en cuenta que el amperaje va a variar dependiendo del metal que vamos a soldar. Pero supongamos que los materiales que vamos a utilizar son planchuelas de 2,5 o hierros del 8. Generalmente estamos trabajando entre 80 a 100. Es la medida del amperaje. Pero, como les dije, para hacer ese primer chispazo, por ahí se aumenta el amperaje hasta 120, supongamos. Y una vez que generaron el arco, se vuelve a disminuir el amperaje para poder trabajarlo tranquilo. A la hora de soldar sobre materiales finos, como lo que es chapa, se suele trabajar con amperajes un poco más bajos, 70, 75, 80. Esas son algunas de las referencias que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con una soldadora. Otro de los inconvenientes que se suele dar es a la hora de la seguridad en cuanto a la vista. Uno de los problemas más comunes que tiene un soldador es aprender la técnica de bajarse la máscara en el punto preciso antes de generar el arco, antes de generar la chispa. Como la máscara, generalmente cuando uno tiene colocado la máscara no logra ver lo que está por soldar, tenemos la costumbre de levantar la máscara para hacer ese primer chispazo. Resulta que una vez que hace el primer chispazo, recién ahí bajamos la máscara. Error. Error porque ese primer chispazo ya está quemando la vista. Los rayos ultravioletas, hasta incluso se podría decir que en el primer chispazo queman más que una vez que están soldando. ¿Por qué? Porque la potencia que se utiliza para hacer el primer punto es mucho mayor a cuando el arco ya está generado. Estos procesos, la idea era ir practicándolos en transcurso de la materia. Como no tuvimos la posibilidad, yo le facilité los videos para que puedan ir viendo los distintos tipos de técnicas que hay. Como actividad, la clase pasada le había pedido que empiecen a practicar las distintas técnicas que se dan en un taller de soldadura.
como lo que es la soldadura por cordón, en línea, crecen, zigzag. Cada una de esas soldaduras será acorde o buena dependiendo qué es lo que queremos soldar o qué es lo que queremos armar. Una vez dicho eso, empezamos a hablar de la clase número 6. En la clase número 6, primero yo les muestro los distintos pasos que debe seguir cualquier soldador para empezar a elaborar un producto. Primero, preparar la pieza, luego posicionarla, verificar que no tenga óxido, colocar la mezcla en la pieza o banco de trabajo, colocar el electrodo en la pinza, regular la intensidad, colocar las polainas, todo lo que es la parte de seguridad, encender la máquina, formar el arco, depositar el material de aporte, que en este caso sería el electrodo, cortar el arco y retirar la escoria con la piqueta y cepille. Una vez terminado el proceso, pasamos a lo que es apagar la soldadora. Ese es el proceso para elaborar cualquier tipo de producto. Ahora, la clase pasada le hablé de las técnicas, los distintos movimientos que hay, y ahora le voy a hablar de las distintas uniones que se producen en un trabajo cualquiera, en algún producto que tienen que elaborar. Que acá va a depender mucho de la resistencia que queremos para nuestro producto. Tenés uniones a tope, uniones de esquina, traslape, tipo T, tipo borde. Cada una de las uniones será buena dependiendo el producto que vamos a realizar. Y es ahí donde sale un tema. Me voy a adelantar, voy a ir directamente al tema. Que yo le hacía una pregunta, le decía, ¿cuál creen ustedes que sería la diferencia entre imperfecciones y defectos en un producto elaborado con soldadura? ¿Qué es la imperfección? ¿Qué son los defectos? A modo de resumen, le digo que las imperfecciones son anomalías, son problemas que tiene un producto, pero que no afecta a la resistencia del cordón ni a la funcionalidad de la pieza. ¿Qué quiere decir? Una imperfección sería más que nada estética. Cuando yo le daba el ejemplo del karting. Si yo le decía, su karting tiene muchas imperfecciones, ustedes me podían plantear que el karting funcionaba bien, pero quizás le faltaba estética, le faltaban algunas imperfecciones acorde a la estética, ponerle chapa para que quede más lindo, ponerle cartones toda la vuelta. En cambio, cuando hablamos de defectos, los defectos ya son anomalías o problemas que afectan directamente a la resistencia del producto. En el caso de un karting, si tuviera defectos, sería grave. ¿Por qué? Porque un defecto sería que el eje no está alineado, que la rueda se puede llegar a salir, que la parte donde se sienta el alumno resulta que se puede desoldar y puede caer. Esos son defectos porque afectan directamente a la resistencia del producto, no así a la estética. Esas son las dos grandes diferencias entre uno y otro. Van a ver que yo acá abajo esto es un material de anexo, no es necesario que lo vean, sin embargo lo adjunto. Acá yo les muestro cómo preparar un material previo a la soldadura. ¿A qué me refiero? A cómo cortar, cómo sacar el óxido, cómo encender el electrodo. Eso lo pueden encontrar en estos videos. Más arriba se van a encontrar con la tabla de correspondencia, en el que van a ver que se encuentran con tres grillas. Una, el espesor del electrodo, de 1,5, de 2 y 3, de 2 a 5, de 3 a 10, de 10, de 1,5, de 3. En la siguiente grilla encontramos la intensidad de 60, de 40 a 60, de 60 a 70, de 80 a 100. Y por último el diámetro del electrodo,
de 1,6, de 2, de 2,5, de 3,2, de 4, de 2,5, de 2,5. Y los distintos materiales que se puede soldar: acero dulce, acero inoxidable, hierro. Nosotros, la mayoría de las veces, vamos a utilizar hierro. Y sí, un espesor hasta el 3, de 8 a 100 el amperaje, y un electrodo de 2,5 o en algunos casos de 2. Esos son lo que generalmente utilizamos en el taller. Lo que pueden ver acá son las distintas técnicas que se dan de manera en forma de plano, horizontal, vertical, sobre cabeza. Se puede hacer a tope de manera vertical, a tope sobre cabeza, en T vertical descendente, en T vertical ascendente. A la hora de soldar caños, todo esto, la idea es practicarlo. Sinceramente, si tienen alguna vez la posibilidad de practicarlo, ya sea en el taller o sea en algún taller de algún conocido, empiecen soldando lo que es soldadura a tope, uniones de dos planchuelas. Primero generando los puntos en cada extremo con tal de que no se abra, y después ya pueden empezar a practicar el cordón. Luego, un nivel un poquito más avanzado, pueden seguir lo que es la soldadura en T, que es la parte de arriba de lo que ustedes están viendo. Por último, lo que es soldadura de caño. Otro punto importante, para que vayan de fácil a difícil. La manera más fácil se podría decir que es trabajar de manera horizontal, el metal sobre la mesa y ustedes soldar arriba a 45 grados. De ahí pueden ir practicando distintas técnicas de manera vertical, de lo que es sobre cabeza. Cada uno tiene sus movimientos, sus técnicas. Yo le comentaba hoy que se pueden encontrar con soldadores, con viejos soldadores, que te pueden soldar una chapa con un amperaje alto, supongamos con 120. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo hace para soldar con ese amperaje? Todo está en el movimiento de avance que tengan a la hora de soldar. Si ustedes están manejando mucho amperaje, la idea es que puedan hacerlo más ligero con tal de que no se derrita el metal. En el primer momento en el que dejan mucho tiempo sobre un punto, se va a terminar derritiendo. Son técnicas prácticas que se va aprendiendo en transcurso. Bueno, esto es el material de la clase. Ahora vamos a lo que es la actividad. En la actividad yo les pido que diseñen una lista con la cantidad de pasos correspondientes para elaborar el carro principal que se utiliza en el avance y retroceso de la bancada. Acá ya pasamos al proyecto. El proyecto del proyecto es el torno. En la clase anterior dimos y estuvimos viendo cómo elaborar la bancada. Ahora el punto importante es, quizás el punto más importante del torno, es dejar alineado a tal punto de que el carro no se mueva fuera de lo que es el eje. ¿Por qué? Porque si no está alineado, en el primer momento en el que coloquen la madera como para empezar a tornear, esa madera va a terminar siendo expulsada por la velocidad que tiene, las revoluciones que tiene el motor del torno. Por eso debe estar bien alineado el eje y obviamente el carro de avance. Entonces, ¿qué es lo que le pido? Le pido que me empiecen a explicar cuáles son los pasos para crear el carro de avance y qué materiales se utilizarían. Algunos de ustedes me plantean si se podía ir explicando las distintas técnicas que vamos a utilizar para soldar. Perfecto. Mejor, si ustedes me llegan a poner en la actividad que se va a utilizar una técnica de cordón para hacer una soldadura a tope o para hacer una soldadura en T o una soldadura de borde, para mí está de 10. Sin embargo, el objetivo es que me sepan explicar cuáles son los pasos que van a seguir para elaborar el carro de avance. Bueno, acá yo les voy dejando los videos explicativos
de cómo elaborar el carro de avance. La finalidad en sí de todo esto es seguir con lo que es esta segunda parte en la cual yo le explico cómo rectificar, cómo dejar alineado y a la vez cómo hacer el carro de avance del torno. Como marco de referencia, como bibliografía, vamos a utilizar la bibliografía de la clase número 6, en las cuales yo les sigo explicando las técnicas de soldadura y empezamos a ver cómo son los distintos tipos de uniones, siempre hablando con soldadura eléctrica. Espero se haya entendido, espero le haya gustado. Cualquier duda que tengan, saben que estoy a disposición y nos volveremos a encontrar seguramente en la semana que viene. Saludos.